Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de los mensajes por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que aumenta la presión sobre Venezuela. Habla también de nuevos buques, de nuevos acorazados en un momento, en un día marcado por nuevos ataques por parte de Rusia, ataques masivos antes de Navidad. Enseguida les contamos la última hora en este sentido, vamos a mirar también a lo que está sucediendo en Estados Unidos y a los informes, las alertas sobre China con el foco puesto en Taiwán, pero nosotros antes vamos a empezar con últimas horas. Les contamos que Rusia ha lanzado más de 600 drones y decenas de misiles contra Ucrania, es lo que apunta la primera ministra de este país. Las fuerzas rusas lanzaron anoche y durante la madrugada más de 600 drones y decenas de misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, en lo que la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, califica de ataque deliberado y cínico por parte de Rusia en vísperas de Navidad. Autoridades ucranianas han anunciado este martes cortes en electricidad en varias regiones del país tras los ataques rusos con misiles y drones. Estos bombardeos han llevado al ejército polaco a desplegar aviones para proteger su espacio aéreo. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzaba nuevas y duras advertencias al presidente venezolano Nicolás Maduro, asegurando que Washington ha desplegado frente a la costa de Venezuela la mayor armada militar de su historia en Sudamérica. Trump afirmaba que Maduro puede hacer lo que quiera, pero advertía que si desafía a Estados Unidos será la última vez que pueda hacerlo. El mandatario de Estados Unidos defendía la seriedad de sus amenazas, aludiendo a la presencia naval, y fue más allá, respondiendo a las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre recientes acciones de Washington relacionadas con el petróleo venezolano. Trump acusaba a Colombia de albergar fábricas de droga y lanzaba advertencias directas a Petro, tensando de esta forma el clima diplomático en la región. Y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos aseguraba que los nuevos buques de guerra que planea construir el país estarán ampliamente controlados por inteligencia artificial. Trump afirmaba que la IA será un factor clave en el funcionamiento de estas naves, que tendrán un desplazamiento de entre 30.000 y 40.000 toneladas. Según explicaba, estos nuevos barcos estarán equipados con armamento hipersónico, cañones, misiles y láseres de alta potencia, que describía como los más sofisticados del mundo. Trump subrayaba que esta tecnología va a permitir neutralizar objetivos con gran precisión y reforzar la superioridad militar de Estados Unidos. También atentos a las tensiones con China. Un borrador del Pentágono revela que ha intensificado su expansión estratégica con la carga de más de 100 misiles balísticos intercontinentales de F-31 en campos de silos cercanos a la frontera con Mongolia. Según se informa, Pekín estaría modernizando su arsenal a un ritmo sin precedentes, alcanzando las 1000 ojivas para 2030. Todo esto a pesar de mantener oficialmente una postura de no hacer el primer uso. Este desarrollo ocurre en un momento crítico, a menos de 2 meses de que expire el tratado New START entre Estados Unidos y Rusia, el último acuerdo de control de armas vigente. La ausencia de diplomacia preocupa a los expertos, especialmente porque China ha mostrado nulo interés en participar en estas conversaciones propuestas por la administración de Donald Trump. En el ámbito regional, el Pentágono advierte que China refina sus opciones militares para una posible invasión de Taiwán hacia finales de 2027, desarrollando capacidades para atacar objetivos a gran distancia y desafiar la presencia de Estados Unidos en el Pacífico. Este informe destaca que las recientes purgas por corrupción dentro del ejército chino han ralentizado los contratos de defensa a corto plazo y que podrían fortalecer su eficiencia militar a largo plazo. Pendientes de todas las tensiones con China, mirando a las amenazas sobre Venezuela y con el foco puesto en el conflicto en Ucrania, en estos ataques masivos por parte de Rusia, nosotros vamos a ir ya con los expertos, vamos a ir ya con el análisis, y en el día de hoy contamos con Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, Sergio, muy buenas tardes, y un gusto una vez más estar en ustedes para brindar una perspectiva alternativa. Tenemos también con nosotros a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros una vez más y también con mis compañeros. Y por último presentamos a José Antonio Ejido, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a vosotros, la audiencia y a los compañeros también.
Bueno, pues un día con muchos temas, con muchos asuntos que tratar, con muchos frentes abiertos. José Antonio, si te parece, empezamos contigo, miramos a la guerra de Ucrania y a este último ataque masivo por parte de Rusia. Se habla de más de 600 drones. También llama la atención por las fechas, ¿no? Justo antes de Navidad. Bueno, creo que la Navidad de los ortodoxos cristianos se celebra más tarde. No ha sido la conexión. Vamos a recuperar enseguida a José Antonio. José Luis, te veía asentir ante estos mensajes. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? ¿Cómo ves este ataque masivo? Y si crees que se están teniendo en cuenta también estas fechas. Hombre, un poco como decía José Antonio, la Navidad ortodoxa toca en torno a nuestros reyes, ¿no? Para los católicos, en torno al 5 de enero. Entonces, podemos decir, lo estamos viendo un poco con nuestra vista católica romana, porque los que van por el calendario juliano, como pueden ser los ortodoxos, o los católicos de rito oriental, bueno, pues la celebran unos 13 días más tarde que nosotros, ¿no? Entonces no tienen, podemos decir, tanta cercanía, aunque como bien puedes prever, hombre, son unas fechas que más invitan a otro tipo de realizaciones, ¿no? No obstante, claro, si nos vamos al periodo climatológico, que estamos en pleno invierno, el ataque tiene unas consecuencias muy fuertes a nivel militar, ¿no? Todos los bombardeos están siendo en torno, pues, a unos 5 centenares de drones y luego varias docenas de diferentes misiles balísticos de características, bueno, bastante distintas y que son muy difíciles de derribar, ¿no? Y por tanto los efectos sobre toda la estructura energética pues está siendo fulminante, ¿no? Muy determinante, con unas consecuencias especialmente en la sociedad civil pues importantísimas, porque no se puede cocinar, no se pueden calentar. Estamos hablando del invierno de esa parte de Europa que es muy distinto al área mediterránea, ¿no? O en otros países con clima tropical. O sea, claramente estamos hablando, bueno, pues que afecta a una sociedad civil que está cansada, que está con unas ganas de una paz y que van a presionar en parte a sus gobiernos, teniendo en cuenta las circunstancias en las cuales está Ucrania, que está intentando conseguir una victoria militar a nivel local en Kupiansk para que pueda equilibrar un poco la fuerte derrota, el impacto emocional que ha tenido la caída de Prokos y de Mirnograd recientemente, pues como vemos ahora, esto puede provocar y puede favorecer que la propia sociedad civil tenga, bueno, planteamientos muy de protesta en contra de un gobierno que no ha sido renovado por las circunstancias bélicas en las cuales se encuentran y los procesos en los cuales la alta corrupción pues está amenazando mucho a las figuras políticas ucranianas y además, bueno, pues la baja moral de muchas de las tropas, que lo estamos viendo en el rostro de los prisioneros, ¿no? Prisioneros que están con una media de edad de 50, de 60 años, excepto las unidades de élite de asalto, que son las que están siendo concentradas para protagonizar esas victorias locales, como está siendo el caso de Kupiansk, ¿no? Entonces, como vemos, bueno, el bombardeo energético tiene unas consecuencias muy claras para movilizar, para crear un poco ese sentido de inestabilidad social en el ámbito ucraniano, donde, bueno, pues una parte de la población se ha marchado abandonando la guerra y otra parte de la población, bueno, pues quiere que termine esto como sea, ¿no? Así que vemos un poco unas circunstancias, bueno, pues difíciles. Bueno, pues unas circunstancias difíciles en Ucrania, con el foco puesto sobre todo en estos últimos ataques. Se habla de más de 600 drones. Carlos, te quiero preguntar por esto, porque mientras siguen las conversaciones, mientras se habla de las negociaciones en Miami, la cruda realidad se sigue viendo en el campo de batalla y también, bueno, pues con estos ataques masivos por parte de ambos lados. Bueno, decir en primer término que esto es un episodio más de una prolongación del conflicto, ¿no? Aquellos que mencionan, veo que cada vez se
se añora, se presupone, ¿no? Se asume que una paz está próxima entre la Federación Rusa y Occidente, porque no perdamos de vista que es contra Occidente el conflicto, no es contra Ucrania solamente, contra la OTAN. Y bueno, a partir de los últimos acontecimientos en Moscú, bueno, actualmente estamos acá, puedo decir que esto está muy lejos, de verdad. O sea, por más intentos que tenga Donald Trump al respecto, yo creo que esto va a escalar, está escalando. Hubieron ofertas de paz por parte de Europa, ¿no? Mencionaban una Navidad, una tregua navideña, ante lo cual también dijimos en su momento, coincido con el Julio, ¿no? Que la Navidad en Rusia tiene otra fecha, otro calendario, ¿no? Se celebra en enero. No se iba a tomar tan en serio, ¿no? Y ahora vemos pues este atentado recientemente perpetrado contra un alto mando del ejército ruso, ¿no? Con el Fan Sarvarov. Y esto, evidentemente, ya lo que estamos viendo actualmente, este último ataque es crónica de una represalia anunciada, ¿no? Contra Ucrania. Ahora, nos preguntamos, ¿eso realmente tiene es solamente Ucrania, digamos, que está detrás de todo esto? Solo Ucrania ha planificado todo este atentado, porque no es primera vez. No voy a entrar en detalles si ha sido terrorista o no. Bueno, eso creo que suele suceder. Ucrania no tiene otra forma de llegar a hacer daño a Rusia, ¿no? Si no sea en el campo de batalla, lo va a hacer, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero la pregunta es solo Ucrania la que está planificando esta clase de actos terroristas? ¿Quién está proveyendo la inteligencia? ¿Quién está proveyendo la planificación? ¿No? Yo creo que son los de siempre. Considero que ya otros expertos también lo han mencionado, son los servicios de inteligencia occidentales que se esconden, con especial mención del MI6. Bueno, Estados Unidos, bajo Trump, yo creo que hay ciertas reticencias, pero no podemos pensar que definitivamente la CIA y otras instancias pueden estar completamente desconectadas. Pero sí, digamos, Inglaterra sigue manejando los hilos de la política exterior europea, y bueno, pues ni qué decir de Ucrania, ¿no? Que es simplemente, digamos, la extensión de esos intereses en el campo de batalla contra Rusia. Entonces, para cerrar esta primera parte, la paz es todavía un asunto lejano por esas partes del mundo. De hecho, la paz es algo provisional para Rusia, siempre lo ha sido, y ahora más que nunca lo estamos viendo, ¿no? Vamos a ver la prolongación de un conflicto de naturaleza híbrida a largo plazo, ¿no? Ya creo que hay que ir acostumbrándonos al respecto. Bueno, pues un conflicto que se sigue intensificando con este hecho que nos estaba comentando ahora Carlos, con el atentado que tenía lugar ayer en Moscú, con un coche bomba, un alto general ruso que falleció en este ataque, que se vincula a los servicios de seguridad de Ucrania y que al parecer ha tenido una respuesta prácticamente inmediata. Estábamos hablando de las fechas, José Antonio, también tiene mucho que ver este contexto, ¿no? Este atentado que se vivía ayer en Moscú. Sí, efectivamente. Es muy lamentable, porque va a haber un momento en el que se mire para atrás una vez que se concreten los acuerdos en la mesa de negociaciones y se establezca que todo este sufrimiento, toda esta sangre, pues fue totalmente inútil, y hubo fuerzas, hay que establecer qué fuerzas, que no querían y que han saboteado reiteradamente la posibilidad de un acuerdo que garantice los derechos de seguridad de todas las partes del pueblo eslavo, porque en el fondo es un conflicto civil entre eslavos, ¿no? Que lo tienen todo en común, y ha habido una evolución histórica que ha llevado a esta situación realmente trágica. Yo estaba leyendo ofertas y disposición de la parte rusa a negociar. No sabemos exactamente cuáles son los acuerdos que ha habido entre los norteamericanos y los ucranianos. El hecho es de que Rusia es reticente a un alto el fuego que sea interpretado como un reforzamiento de un ejército ucraniano que está casi en desbandada y que se ve obligado a actuar pues con este tipo de atentados. Ha habido a lo largo de esta guerra, desde el 2022, diversos tipos de atentados. Sin duda la población civil ha estado realmente en el medio en muchos de estos conflictos, estos combates, dentro de Mariupol, el Donbass, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se ve muy bien una concreción de un acuerdo de paz que no sea, digamos, un alto momentáneo, sino que sea realmente la consolidación
de una situación estable, llámese armisticio duradero y real, como pasa en la guerra de Corea, que el armisticio dura desde el año creo que 56, pero que ha permitido desarrollarse las dos repúblicas coreanas, o sea, una paz realmente sobre la base de un tratado, a ser posible, de amistad, ¿no? De hecho, es que Rusia ha respondido inmediatamente al golpe y seguramente Rusia lo que tiene son los medios para responder a toda eventual acción de la parte contraria, ¿no? En fin, es algo absolutamente lamentable y, como decía el compañero profesor, sin duda la población civil se ve afectada por los golpes a la energía, porque es que la energía es el núcleo de toda sociedad, de la industria, de la comunicación, de las telecomunicaciones, también de calentarse. Claro, el invierno en esa parte de Europa es mucho más fuerte que el invierno en el Mediterráneo o en la parte occidental o en otras partes, ¿no? Es lamentable que no haya una paz consolidada, sea en estas fechas o en cualquier fecha, ¿no? Pero que asegure un futuro. Y otras cosas serán cómo van a salir ambos pueblos después de un combate tan duro y tan difícil, ¿no? El presidente Putin hablaba de 700.000 soldados en el frente de guerra, Ucrania-Rusia. Hablan de 1 millón de muertos, pero claro, uno no puede creer a pies juntillas las cifras que dan los países que están en guerra, porque para ellos la publicidad y el conocimiento no es buscar la verdad, sino buscar sus intereses. Por lo tanto, tenemos nosotros que evaluar eso con calma, pero sí sería bueno que una población informada presione a sus autoridades, en este caso las occidentales, para que se consiga realmente la paz y que se evite una escalada como parece que estamos asistiendo en este momento, lamentablemente, ¿no? Bueno, pues muy atentos a esta nueva escalada en la guerra de Ucrania, un momento de tensión que parece, bueno, pues que no va a bajar, que no se va a calmar por estas Navidades. Si os parece, vamos a mirar a más frentes, a más conflictos, y vamos a poner el foco en Venezuela. Ayer escuchábamos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que amenazaba con más incautaciones, y no solo eso, José Luis decía pues que se van a quedar el petróleo que ha sido incautado en Venezuela. Venía a decir que solo era el principio y además amenazaba también a Colombia, ¿no? Sobre todo a Gustavo Petro. Pues sí, totalmente. Está haciendo una escalada, una vuelta, se puede decir, a la política del garrote, que nos recuerda tanto a los historiadores lo que fue el siglo XIX, ¿no? Un poco con esa política de intervencionismo. Está claro que ese reforzamiento de la presencia militar estadounidense en el Caribe es una presión. Como hemos dicho en otras ocasiones, es muy difícil una intervención directa de tipo militar por las consecuencias que podría tener en todos los aspectos. O sea, sería muy contraria, muy negativa a los intereses de la política internacional estadounidense, pero sí que se está ampliando, incrementando esa presión para que se produzca, bueno, pues una presión, un golpe interno que pueda eliminar a Maduro, enviarlo al exilio en el extranjero, y pueda eso, bueno, pues a readaptarse a una situación mediante la cual, a través de un reconocimiento de esa nueva élite, que en su mayoría serían los mismos que están en el régimen, pero eliminando a su jefe, pues tendría Estados Unidos ese paso directo a la gestión a través de sus empresas, bueno, de los grandes recursos energéticos que conserva Venezuela. Tengan en cuenta que en otros países tampoco es que Estados Unidos hayan dado con milongas, ¿no? Estamos viendo la expropiación de los recursos energéticos de las provincias orientales de Siria, bueno, desde hace tiempo ya, y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y sin que haya ningún tipo de reacción por los organismos internacionales, ¿no? Así que eso también, podemos decir, esa ausencia de coherencia en los enjuiciamientos internacionales provocan y favorecen que, bueno, pues Donald Trump también, bueno, pues lo unifique en todos los aspectos, en todos los puntos, y no tenga ese proceso de contención. Claro, las declaraciones también de Petro, el presidente colombiano,
en muchas de las ocasiones y que le gusta, del mismo modo que Trump, ser un gran protagonista también de las redes, pues también favorece que, bueno, pues se convierta en protagonista de las diatribas del presidente estadounidense, ¿no? Aquí se retroalimentan un poco los dos. Petro intentando buscar una reacción de tipo nacionalista o patriótico, un poco en Colombia, que pueda arropar socialmente un poco su postura, muy controvertida y esencialmente por la violencia indecente. Ha habido pues hace poco una emboscada donde murieron una docena de soldados colombianos, ¿no? Por grupos disidentes de la guerrilla. El candidato con mayor proyección un poco presidencial fue asesinado. Entonces, bueno, pues vemos un poco unas circunstancias que claramente a nivel de política interior está siendo muy contestado Petro, pero ese protagonismo, un poco relanzar su discurso a nivel internacional, pues rápidamente Trump entra en la controversia y también le favorece a Petro un poco en esas circunstancias, pero claro, hay que tener en fin, mucho miedo porque Trump no es controlable y el que de repente se fije en ti, pues te puede provocar un bloqueo de signo económico de otro tipo que las consecuencias al final las paga el resto de la gente, no las paga el protagonista de turno. Bueno, pues de momento Donald Trump pone su punto de mira en Gustavo Petro, también desde luego en Nicolás Maduro, sigue adelante con estas amenazas. Ayer presentaba estos acorazados, estos buques que por cierto tienen también su nombre y bueno, pues volvía a proferir todo tipo de amenazas hacia Venezuela. Carlos, te quiero preguntar por esto y también, bueno, pues por esta indignación que se ha levantado después de que ayer anunciara Trump que se iban a quedar el petróleo venezolano. Bueno, esto ya también lo hemos comentado en más de una ocasión. Lo que estamos viendo es la reactualización de la doctrina Monroe, que ha quedado más que evidente, estipulada en la reactualización al mismo tiempo de lo que es la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense, también con el agregado no colonario Trump, como se ha dicho. Bueno, primero hay que entender el marco general, ¿no? En esta actualidad, en pleno siglo XXI, estamos asistiendo a una reconfiguración del orden mundial. Bueno, yo no sé hasta qué punto hay orden, porque lo que menos se ve orden, pero queda claro que hay una post-hegemonía, en el sentido de que hegemonía significa siempre eso, ¿no? Un reconocimiento a la autoridad de un hegemón, justamente, ¿no? Bueno, y esto ya no existe en la actualidad, justamente porque potencias revisionistas, con especial mención de Rusia y China, han logrado capacidades, ¿no? China en lo económico, evidentemente, es el mayor socio comercial del planeta. De Latinoamérica tiene más de un 35% de inversiones frente a un 15% de Estados Unidos. Evidentemente han cambiado las posiciones, ¿no? A lo largo de las últimas décadas de globalización a ultranza, que dicho sea de paso, mal le han hecho, ¿no? A Estados Unidos, más que bien. Y por otro lado tenemos a Rusia, que en lo militar sigue siendo o actualmente, ¿no? Se perfila como la primera potencia militar del planeta. Entonces, consciente de esa realidad, la administración Trump hace diagnóstico, ¿no? Donald Trump, su equipo, y dicen, bueno, el mundo ya no es de una superpotencia global, como decía Brzezinski en su momento, como se vivió durante el momento unipolar más acérrimo, ¿no? A inicios del siglo XXI, fines del siglo XX, ¿no? Tras la caída de la Unión Soviética, el mundo tiene otro rostro, otra configuración. Entonces no podemos intervenir en todos los espacios. Así que Ucrania lo dejamos que lo arregle Rusia, y con Europa hay que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? No es que nos vamos a desconectar totalmente, porque el flujo de armamento sigue manteniéndose, no nos olvidemos de eso también, entonces hay que verlo claro. Pero nosotros, como Estados Unidos, nos replegamos a lo que hemos siempre considerado nuestro espacio inmediato, ¿no? Nuestro patio trasero, lo que es América Latina, todo lo que es la doctrina Monroe reactualizada. Y en ese contexto, Venezuela ocupa un lugar central, justamente por lo que ya mencionaban hace un momento, por las capacidades en reservas de petróleo más grandes del planeta probado. Y si no fuera por eso, no estarían ahí. Así de sencillo. La cuestión del narcotráfico, la lucha por la democracia, hoy, ayer y siempre, van a ser pretextos, ¿no? Para promover este tipo de intervención, que cada vez vemos que se va acentuando más y más. Cuando en realidad, como se sabe, el narcotráfico es un fenómeno
es una empresa mundial, SA, narcotráfico SA, cuyo cerebro no está en la región latinoamericana, eso está en el sistema financiero occidental, City de Londres, Wall Street, que justamente necesitan, requieren esa liquidez que no tienen y que les viene de actividades ilícitas como el narcotráfico. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que quiero decir es que justamente es un pretexto para acercar a Venezuela, asediarla constantemente, independientemente de lo que uno pueda pensar de Maduro. Si sucede algo, esa amenaza, si se llega a presentar una invasión de este tipo, como ya se anuncia, no solamente sería la amenaza directa para Venezuela, ¿no? Sería para toda la región Latinoamérica, porque en Sudamérica, digamos, el Perú, mi país, ¿no? Colombia, Bolivia, entre otros, son países que evidentemente productores de cocaína a nivel mundial. Entonces, bajo cualquier pretexto, digamos, no me gusta ese gobierno, es un gobierno contraproducente a Washington, bueno, eso es un acostado. Hay que también invadirlo, hay que también asediarlo, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa en Venezuela va a tener repercusiones inmediatas para toda la región, ¿no? No me canso de repetir este título de un texto que escribió el señor Evan Ellis, que es un doctrinero político estadounidense, que se pasea por toda Latinoamérica, por las diversas escuelas de guerra de Latinoamérica, y hacia el 2021 publicó un artículo en colaboración con el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, para variar, titulado Deterioro del entorno estratégico de América Latina y el Caribe. Traducción, ¿no? Limpiar a las potencias revisionistas de la región, ¿no? Cortar los vínculos, malograr esas relaciones, con especial mención de China y por extensión, digamos, de Rusia, ¿no? Entonces, ahora, bajo ese enfoque de reactualización de la doctrina Monroe 2.0, como le llaman, el objetivo principal es sacarse de encima a los chinos en la región latinoamericana. Y como digo, por extensión también a los rusos, ¿no? Y vamos viendo cómo es que la región poco a poco se está convirtiendo en el campo de batalla de las potencias del siglo XXI. Bueno, pues sigue la tensión, sigue la máxima presión sobre Venezuela. Ayer con el presidente de Estados Unidos, que también presentaba estos buques, estos acorazados, y bueno, pues volvía a proferir todo tipo de amenazas. José Antonio, quiero preguntarte a ti también por esto. ¿Cómo ves la situación en torno a Venezuela y estas nuevas amenazas de Estados Unidos? Bueno, curiosamente, el último crimen que ha cometido la Marina o las fuerzas norteamericanas contra una supuesta lancha de narcotraficantes no ha sido en el Caribe, sino ha sido en México. Y estos son, en realidad, mensajes que manda el Pentágono a los diversos gobiernos, tanto los gobiernos que dan para el Pacífico, como los gobiernos que dan para el Caribe, como los gobiernos que dan para el Atlántico, porque algo bueno que tiene la declaración de Trump es dejarse de excusas, como que le preocupa el tema del tráfico de cocaína. No, a él le preocupa lo que exactamente él ha dicho. El petróleo de Venezuela es nuestro, los activos son nuestros, los otros bienes son nuestros. Y esto Trump lo hace extensivo, por ejemplo, a Groenlandia. Ha dicho que Canadá tiene que incorporarse a su país y ha dicho que los chinos tienen que ser expulsados del canal de Panamá. Bueno, entonces sí que ha conseguido que un país pequeñito, además creado por los Estados Unidos, sacado de la unión con la República de Colombia, como es Panamá, retroceda y expulse a los chinos de un sitio en el que, por cierto, no estaban, porque era completamente falso que los chinos controlasen el canal de Panamá, ¿no? Lo que sí les preocupa es una presencia creciente en lo económico de China, que se presenta como el primer socio para todos los países y todas las repúblicas de toda la región que va al sur, entre el sur del río Bravo y la Patagonia. Hablen portugués, castellano, holandés, inglés, francés o cualquier otra lengua. El problema es que no es instalando gobiernos lacayos y serviles con los Estados Unidos como van a conseguir que China sea expulsada, porque es una realidad prácticamente objetiva que apoyan los mismos gobiernos pro-norteamericanos. Y quiero recordar que el puerto más importante recién inaugurado
en la costa pacífica de Sudamérica es el de Chancay, en la República del Perú, que tiene gobiernos ampliamente por los norteamericanos y además gobiernos políticamente muy débiles, que es la situación exactamente ideal para el Pentágono y los norteamericanos. Repúblicas muy débiles en las que ellos pueden imponer su dictado. Lo que pasa es que incluso en esas condiciones esos países optan por las posibilidades de inversión y no de amenaza militar y de derrocamiento político que les ofrece la actual China. Es posible que la China de hace 50 años quisiese apoyar guerrillas maoístas y desestabilizar el país, como por cierto pasó en el Perú, que fue devastado por una guerrilla ultramaoísta que a lo único que sirvió es para consolidar a la derecha en el poder. La China actual busca ganar, busca inversiones de infraestructura allá donde países atrasados y subdesarrollados no las tienen. Lógicamente buscan fuentes de energía y materias primas, ellos las pagan y respetan la soberanía, lo que de ninguna de las maneras hacen los norteamericanos. Como se ha visto ahora, hablar de derrocar el gobierno significa que quieren volver a poner un dictador como Pérez Jiménez o como cualquiera de los que han puesto en Venezuela, en Colombia, en el Cono Sur. El Cono Sur fue objeto de una operación organizada por la CIA en la que asesinaron a 60.000 personas, y con el tiempo es lo que ha permitido que ahora sea un hijo de nazis alemanes quien gane la presidencia en Chile, o que sea un individuo cuya estabilidad emocional es muy dudosa, pero es muy servil a los Estados Unidos, como es el señor Milei. El problema que tienen ellos es que ahora Brasil, con 250 millones de habitantes, se enfrenta a esa hegemonía y busca la integración de estos países, que hoy es muy débil. De eso se aprovechan el Pentágono y la Casa Blanca, en fin. Y luego México son 130 millones de habitantes justo en su frontera, Colombia son más de 60 millones de habitantes y Venezuela no deja de ser un país pequeñito, teóricamente 30 millones, yo creo que viven allí muchos menos, con los que, sumando los esfuerzos de todos esos países, se puede reintegrar un frente que asegure los intereses nacionales legítimos, los derechos a las materias primas, los derechos a inversiones en fin, en las condiciones en las que impone el Fondo Monetario Internacional, leoninas que han contribuido a destruir las economías y a una deuda exterior que nunca se termina de pagar, ¿no? En el fondo lo que hay allí es petróleo. Ahora quieren amenazar con armas sabiendo que Rusia y China, sobre todo Rusia, está apoyando militarmente a algunos países. El Perú, desde los años 70, tiene relaciones con la antigua Unión Soviética desde el punto de vista militar, y esta persecución a los petroleros va a ocasionar el efecto contrario. Las informaciones que me llegan es que el último petrolero que ha sido capturado proveniente de Venezuela era petróleo pagado ya por la República Popular de China. La República Popular de China no tiene presencia militar en el subcontinente latinoamericano. Pero si siguen incautando petróleo chino, no solamente van a tener una respuesta de China en Taiwán, en Corea del Sur, en Japón o en Filipinas, es que la pueden tener también en el Caribe. Hasta ahora no la han tenido porque el crecimiento de la potencia militar de China ha ido paulatinamente y ha seguido detrás de la de Rusia. Rusia ya está presente. Vamos a ver si China va a agrupar las fuerzas suficientes para estar presente también en el Caribe, lo mismo que Estados Unidos está en los mares del sur de China. Estamos en una ecuación que no es regional, es global, ¿no? Rusia, hay que ver si tiene capacidad de enfrentar a la vez a las fuerzas de la OTAN en Ucrania y de a su vez defender sus propios intereses en Sudamérica y en otros continentes. Eso estaba realmente por ver. El esfuerzo militar de Rusia es fuerte. Y no vamos a exagerar mucho la capacidad de Rusia. El hecho de que hayan atentado contra un alto militar suyo en Moscú habla de que es un país que tiene sus limitaciones. Pero no creo yo que el desafío que lanza Trump global vaya en beneficio en realidad de los mismos intereses norteamericanos. Acaba de dimitir la cúpula que dirigía el Comando Sur. Dentro de las fuerzas militares de los Estados Unidos hay voces que se oponen a la posición de provocación abierta contra el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas que tiene el equipo, los grupos de Rubio, de Hepsel y
y de Trump, que están en el poder político en los Estados Unidos, ¿no? Pues precisamente, ya que estamos mencionando a Donald Trump, vamos a mirar a los últimos mensajes que está publicando en sus redes sociales. Hoy, como saben, en Estados Unidos estamos pendientes del dato de PIB, la economía estadounidense, que ha crecido más de lo esperado y, bueno, pues el que no ha esperado para ponerse la medalla ha sido el propio Trump. Ha elogiado este último informe del PIB que mostraba que la economía de Estados Unidos crecía un 4,3% en el tercer trimestre, superando con creces las expectativas. El propio Trump atribuía este aumento al buen gobierno y a los aranceles. Ha criticado duramente a los economistas de Bloomberg que, según él, se equivocaron. Mencionaba el sólido gasto de los consumidores, el aumento de las exportaciones y la caída precisamente de las importaciones y el déficit comercial. Reiteraba su afirmación de que no hay inflación. Decía que su ley, One Big Beautiful, y los aranceles comerciales están generando inversiones que establecen récords. Dice Trump que la era dorada económica de Estados Unidos avanza a toda máquina. Trump reacciona a este dato de PIB estadounidense bastante mejor de lo esperado. Dice que el motivo son los aranceles. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida hablamos de Donald Trump, de estos informes en el Pentágono que alertan sobre China, con el foco puesto sobre todo en lo que pueda pasar en Taiwán. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis. Negocios Televisión. Quiero desear a todos los seguidores del canal Negocios Televisión una muy feliz Navidad y todo lo mejor para el año nuevo 2026. Si Dios quiere, con el año nuevo volveré al canal. Es la de Macron. Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población, vamos a las calles. Vamos a las calles. ¿Qué es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira? El anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo, vivimos mejor que nunca. Dicen, vivirás tú, que estás en tu palacio, pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero, los cojones. Gana un dineral, porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. ¡Los cojones! ¿O que gana poco? Sea este un mensaje de felicitación para Negocios TV y toda su audiencia. Para que pasen unas felices Navidades y recordemos que son los días en los que nació Jesús de Nazaret, Cristo. Esperemos que con la entrada del nuevo año 2026 dejemos atrás ciertas noticias y nos traiga este nuevo año mejores de las que hemos tenido este 2025. ¡Feliz Navidad! La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Salió este Weber, ¿no? Figura, que le vamos a llamar a partir de ahora, figura. Mus, tus, más, jijiji. ¿Pero qué jiji? Ahora también es antidemocrática la soberanía nacional, es decir, lo que opina el pueblo está mal. ¿Y entonces dónde está la democracia? En tus santos. Es decir, ¿dónde cojones está la democracia? Es que este opina diferente que yo. Ya lo sé, coño. Es que entonces ¿para qué votamos? Porque hay que darle el poder a quién, a von der Leyen, a Miss Palpatine, para que cree el imperio galáctico. Es decir, ¿eso es lo que nos proponéis? Joder, Pepe PSOE. ¿Pero qué me está contando? No, es que entonces la soberanía nacional hay que entenderla como los asuntos económicos. Así no va. Que tenemos Europa hecho un desastre económicamente. No, es que hay que tener la soberanía nacional, dársela. Sí, claro, al monarca absoluto. ¿Quién es el monarca absoluto? La señora monarca absoluta. Y ahora que intentábamos tener un entorno donde poder opinar todos, tú dices, no, opinar todos.
¿Pero tú dónde vas? ¿Pero qué vas a opinar? ¿Pero cómo que opinar todos? Opinamos nosotros. Te callas. Calla, niño. Calla. Que calles, coño. Calla. ¿No? Pues no, tío. Pues no. No nos sale de las narices daros la soberanía popular nacional para que hagáis lo que os salga de los cojones. Si no te gusta, te pidas a otro régimen que los hay por el mundo. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos en Todo es Geopolítica, pendientes de todas las últimas horas, con el foco puesto en la guerra en Ucrania, en este último ataque masivo por parte de Rusia, mirando a las amenazas sobre Venezuela, pero pendientes también de los últimos informes del Pentágono. Ayer se reportaba que China estaría desplazando, movilizando hasta 100 misiles intercontinentales. Parece que el foco está puesto sobre todo en Taiwán. El Pentágono espera un movimiento de cara a 2027 y nosotros vamos a analizar lo que puede ser un nuevo frente geopolítico de cara al año que viene. José Luis, si te parece, empezamos de nuevo contigo. ¿Qué te parecen estas supuestas amenazas por parte de China y sobre todo, bueno, pues lo que pueda suceder con Taiwán? Hombre, también pueden ser labores un poco de confrontación, ¿no? Y de ver las circunstancias. Los chinos han tenido no viene en su tradición una política agresiva, ¿no? También Taiwán es una cuestión distinta. No es un país soberano como Japón o como Corea del Sur, con el cual tienen una gran cercanía y unas relaciones históricas muy contendientes. Taiwán forma parte de la misma cultura y de la misma identidad nacional. Tengamos en cuenta que Taiwán es la China nacionalista, ¿no? Y por tanto hay una divergencia ideológica desde la lejana guerra civil, y eso también provoca, pues ahora, bueno, pues que después de esa, se puede decir, esa independencia, ¿no? que han vivido, porque era la China oficial, bueno, pues se mantengan esas dos identidades dentro de Taiwán, ¿no? Las viejas generaciones que se consideran chinos, aunque no compartan una ideología que ha ido evolucionando y que ahora tendríamos muchas disputas los profesionales por definir cuál es la ideología después de Deng Xiaoping que domina en China, y por otra parte las nuevas generaciones que claramente pues muchos de ellos han apostado por una nueva identidad, esa identidad taiwanesa, y es la que esencialmente fractura, imposibilita, bueno, pues un poco esa reacción por parte de China continental, un poco en ese ámbito, ¿no? Considerándola una provincia rebelde un poco en todo este proyecto, ¿no? Cuando resulta que si miramos al pasado ya existía casi una cooperación, una complementariedad económica muy fuerte, ¿no? A través de la industria de alta tecnología taiwanesa, que producía gran parte de sus productos precisamente la China continental, que le proporcionaba mejores modos de mano de obra, de posibilidades de materias primas, etcétera, ¿no? En este aspecto son esencialmente tomas de contacto de área, un poco de fortaleza, ¿no? De una China que cada vez se quiere hacer mucho más presente en su propio mar, como vemos cada vez los roces, por ejemplo, con la flota japonesa, los roces con los filipinos, los roces con la propia Taiwán son cada vez mayores. O sea, China está demostrando que no solo es una potencia económica, que también es una potencia militar, y por tanto, bueno, pues tienen que llegar a nuevos acuerdos de cordialidad. Y claro, y aquí vemos un poco también las respuestas de que esos movimientos que han tenido ahora las Fuerzas Armadas chinas, bueno, también responden a uno de los paquetes de mayor inversión de venta de armamento que ha tenido Estados Unidos con respecto a Taiwán, ¿no? Y por tanto esa llegada de todo ese enorme arsenal que llega a Taiwán y que posibilita desde luego que el encontronazo
pueda ser pues cada vez un poco más imposible, ¿no? ¿Por qué? Debido a que el precio a pagar por una conquista de la isla de Taiwán no sería barato para los chinos. Otra cuestión es que estén dispuestos a pagarlo, pero esencialmente tenemos una clave, que es la relación estrecha que existe entre Taiwán y Estados Unidos, aunque el reconocimiento diplomático siempre haya sido entre China y Estados Unidos, manteniéndose ese puente negociador que, por ejemplo, una parte de los republicanos siempre han mantenido con el mundo chino y que todavía reivindican esa figura de Kissinger, de Nixon, que reivindicaron que había que tener una relación de amistad con China preferentemente, que ahora está muy contestada por los halcones de Trump un poco en ese ámbito, ¿no? Y por tanto, Taiwán no deja de tener un poco esas pretensiones y se siente ahora muy respaldada con Trump. Por eso, no sé, yo aquí ya muy a nivel particular, en mi opinión, una confrontación militar que pueda desbordar a una guerra, se puede decir casi de tamaño planetario, como es el volumen de Estados Unidos y de China, no lo veo a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque China va a evitar durante estos años del mandato de Trump, bueno, pues todo tipo de roces con un país con el cual son interdependientes económicamente, les viene mejor llevarse unas relaciones pacíficas para crecer económicamente por la gran interrelación existente un poco entre los dos, y por tanto los chinos, que siempre han jugado muy a largo plazo, aquí sí que podemos hablar de un calendario del tiempo que parece también el propio de la Iglesia, muy intergeneracional, a largo plazo, pues van proyectando su política de absorción de Taiwán, que luego les puede venir bien o no, muy a largo plazo. Y desde luego no lo vamos a ver con una conquista militar ahora, sino que lo veremos cómo van intentando absorberla pacíficamente, pero ir creando un poco esos proyectos, desde luego mandatos que ya no vayan a tener esa relación tan estrecha entre Taiwán y Estados Unidos, ¿no? Van a procurar ese aislamiento internacional que favorezca que incluso la población taiwanesa pues vea las posibilidades, que digan, bueno, es que no pintamos nada en el mundo. Ahora actualmente todavía pintan algo, y encima en este momento el presidente de los Estados Unidos tiene una gran afectación pues por Taiwán, por los intereses que le vienen muy bien de disponer de un portaaviones que no es dificilísimo de hundir, es imposible, y que está enfrente de la costa de China. Es lo que puede ofrecer Taiwán y Trump se lo compra. En el futuro, otro presidente de Estados Unidos, pues ya veremos si está dispuesto a mantener eso o prefiere otro tipo de intereses con los chinos, ¿no? Bueno, pues el foco que sigue puesto en Taiwán después de estos acuerdos, de este paquete de armas por parte de Estados Unidos, más de 11.000 millones, y estas informaciones de alerta ahora por parte del Pentágono. Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿cómo ves la situación en torno a Taiwán y también la respuesta de China a este paquete histórico de armas por parte de Estados Unidos? Bueno, se evidencia un patrón más o menos ya que se quiere replicar con respecto a Taiwán en base a lo acontecido en Ucrania. Taiwán podría convertirse, en el peor de los casos, en la nueva Ucrania, ¿no? Es generarle una especie de conflicto, ¿no? En un cercano próximo como es Taiwán, con los cuales existen lazos culturales profundos también, ¿no? Y esto no lo digo yo, ¿no? Hay que leer a los primeros geopolíticos, ¿no?, actuales, vigentes norteamericanos, ¿no? Y como este señor Evan Ellis, que entre otros detalles también menciona a él, ¿no?, en diversos artículos, que para el 2027, no, entre el 2024 y el 2027, ellos pronostican, él sobre todo, ¿no?, desde su visión muy particular, que China va a tomar de él. Y en ese contexto, Estados Unidos sí tiene que intervenir, va a intervenir, y que inmediatamente todo el Pacífico se convertirá en un teatro de operaciones, ¿no? Lo cual afectaría también a la infraestructura marítima crítica, ¿no?, de China, como mencionaron, Shanghái, Perú, entre otros, ¿no?, lo que es el Pacífico. Entonces,
no es que China quiera la guerra, ¿no? Así como tampoco Rusia quiso la guerra. Sin embargo, lo decía muy bien Trotsky, no es tanto de mi devoción, pero lo decía muy bien, la guerra viene, y es así que si esto sigue aconteciendo de la misma manera que estamos viendo, donde el hegemón en parte entiende que ya no tiene las mismas capacidades y quiere estar replegando a América a su espacio inmediato, pero al mismo tiempo no quiere soltar la hegemonía tan fácilmente. Entre la unipolaridad en declive que estamos viendo aconteciendo cada día y la multipolaridad en el ascenso, todavía hay un largo trecho por recorrer. Nada está escrito sobre piedra. Y en ese contexto es que estamos viendo una serie de eventualidades, ¿no? Cada vez más subidas de tono, y bueno, pues nos sorprendería que ese realismo se desarrolle tipo de operaciones que ya mencionó dentro de lo que es Taiwán, así como se quiso a través de Ucrania desgastar a Rusia, lo mismo se planifica desgastar a China a través de Taiwán, ¿no? Hay que leer a los estrategas actuales norteamericanos, a la Rand Corporation, incluso, bueno, últimamente han intentado cambiar de posición, pero bueno, es lo que siempre han pensado, ¿no? Con respecto a esto, porque digamos, Estados Unidos no depende solamente del presidente de turno, ¿no? Al final de cuentas, Donald Trump dejará el cargo, vamos a ver quién asume nuevamente. Entonces, todo esto está, yo veo, ¿no? Hay toda una semiótica a nivel mundial donde lo que se puede avisorar, diagnosticar, tal vez tempranamente, muy tempranamente, es que no estamos yendo a un mundo en paz, lamentablemente. Bueno, pues un momento para mirar a Taiwán, un momento para medir también esta lucha entre China y Estados Unidos, esta lucha por la hegemonía que, José Antonio, parece que puede tener un nuevo capítulo, ¿no? Parece que Estados Unidos ha puesto su mirada en Taiwán. Bueno, vamos a decir brevemente que en realidad tiene puesta la vista en frenar a China, en contener a China, ¿no? Y tiene ahí como 5 focos de presión, de contención a China popular, que tanto como decía el compañero, los teóricos, los asesores, los consejeros, los think tank, por ejemplo, la Rand Corporation, las resoluciones de la OTAN, las declaraciones de los altos políticos norteamericanos señalan que el enemigo realmente a escala planetaria es China popular. Hay que contener a China, ¿eh? Rusia no está considerada como el enemigo principal que desafía y que es capaz de derrocar la hegemonía que está perdiendo los Estados Unidos. Hay muchos analistas económicos que señalan que es China la que encabeza el crecimiento económico y también el crecimiento tecnológico. Entonces Taiwán simplemente es una pieza del escenario de frenar a China. Yo creo que entre Corea y Xinjiang, en la parte oeste de China, en la frontera con Afganistán y con el Asia Central, hay 5 o 6 escenarios de contención de China, creando disturbios y desestabilizando, al gusto de como ha hecho históricamente los servicios de inteligencia norteamericanos. Es verdad que hubo un momento de gran cercanía con China, pero se trataba entonces de frenar y destruir la Unión Soviética, lo que consiguieron. Pero de aquella alianza, en la época final de la vida de Mao Zedong, con Kissinger y con Nixon, se ha pasado a una rivalidad abierta y total, y China va a ir mostrando cada vez más su fuerza. Para China es fundamental el tema de Taiwán porque es una cuestión, ellos lo consideran, de unidad nacional, una cuestión interna en función de la política de una única China, habiendo mostrado flexibilidad, ya que resolvieron con la potencia británica la integración de Hong Kong, antigua colonia británica, en base a un país, pero 2 sistemas distintos. Y lo mismo con Portugal y Macao, en chino Aomen, que es también un antiguo residuo colonial del Imperio Portugués, que aceptó integrarse en China con la misma teoría, ¿no? Un país que es China y 2 sistemas, el sistema socialista, la dictadura democrático-popular, como se define constitucionalmente China popular, y luego el capitalismo de libre mercado, tanto en Aomen, Macao, como en Hong Kong. Tema cerrado, porque a veces hay cierta desestabilización de algunos en Hong Kong, pero
Hong Kong sigue creciendo económicamente y los vínculos con China continental, como le llaman, son grandes. ¿Qué pasa con Taiwán? Taiwán, las autoridades herederas del antiguo partido nacionalista de Chiang Kai-shek, derrotado en 1949, pues a una parte no quiere, herederas del régimen, del sistema político chino, no exactamente del partido del Kuomintang, ¿no?, sino otros que los chinos continentales llaman separatistas, se niegan a escapar, digamos, de la protección norteamericana, que ha sido la que ha, mediante grandes inversiones, promovido el desarrollo económico de Taiwán como escaparate, digamos, del éxito del capitalismo norteamericano, ¿no? Un momento que le preocupaba mucho a Estados Unidos frenar lo que ellos llamaban el comunismo, ¿no?, en Asia, y para eso llegaron la CIA a propiciar una gran matanza en Indonesia, la guerra en Corea, los norteamericanos, bueno. Entonces, la cuestión de Taiwán está absolutamente vinculada a la mala relación que plantean los Estados Unidos con China. Lo que ocurre es que, como he dicho antes, ahora China tiene elementos para responder no solamente en su región, vamos a decir, natural Asia-Pacífico, sino también en América Latina, en el Caribe, en el conjunto del Pacífico, etcétera, etcétera, porque ya China pasó de ser un gigante económico y un enano político y un más que enano militar a equilibrarse un poco su potencia económica con su potencia militar, con su potencia geopolítica, ¿no? Y tiene una influencia cada vez mayor. Ellos, los chinos, siempre van buscando arreglos vía negociación, pero ellos observan con preocupación que, digamos, los occidentales, los Estados Unidos, puedan desestabilizarles en la península de Corea, en la provincia de Xinjiang. Hay muchos simpatizantes en el poder norteamericano por los terroristas uigures, que son de tipo Al-Qaeda, Daesh, etcétera. Eso a China les preocupa un poco, aunque originalmente China estuvo ayudando a los norteamericanos en la lucha contra el Afganistán y los soviéticos. En fin, es una situación también de puja de poder con unos Estados Unidos que no quieren perder hegemonía en ningún continente, ¿no? Y tal vez insistir mucho en América Latina, pero sin perder Asia-Pacífico, donde han tenido un gran desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues con el foco puesto en Taiwán y en esta lucha por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos, que bueno, pues al final es realmente, ¿no?, lo que está sucediendo en torno a Taiwán, en torno a Venezuela, también tiene que ver con Ucrania, todos estos conflictos, como siempre, relacionados entre sí. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. José María, José Antonio, Carlos, un placer contar con vosotros por aquí. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte a los tres. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nada, 2 minutos, y enseguida miramos a las naciones